vimos una situación de la guerra en Yemen y en Medio Oriente. Dice Pepe Escobar, Trump está perdiendo. Espérame un segundito que debo hacer una cosa acá que no... ya. Trump pierde. Los cohetes de Yemen destrozan la guerra entre Estados Unidos e Israel con Pepe Escobar. En medio de la escalada de crímenes de guerra en Yemen, el aumento de los bombardeos estadounidenses y los inminentes conflictos con Irán, el analista geopolítico y periodista Pepe Escobar habla en una extensa entrevista sobre sus recientes impresiones sobre el terreno en Yemen. Con franca claridad, analiza las estrategias del imperio estadounidense en decadencia, la resiliencia espiritual del pueblo yemení y el papel del llamado Signal Gate. Escobar arroja luz sobre el creciente papel de Yemen dentro del eje de la resistencia, advierte de una posible guerra contra Irán y explica por qué este conflicto es mucho más peligroso de lo que retratan los medios occidentales. Una conversión sobre la moralidad, el poder y el declive de un orden mundial. Entrevistador. Por un lado tenemos a Yemen y su resistencia, que se pierde en el debate público, y por otro asuntos como Signal Gate, donde Pete Hegseth dijo literalmente, y cito, «Somos los únicos en el planeta de nuestro lado que podemos hacer esto, la campaña de bombardeos contra Yemen. Nadie más se acerca». Y luego vimos cómo se celebraron estos atentados con mensaje de texto, golpes de puño y emojis de fuego. Al mismo tiempo, Estados Unidos está estacionado bombarderos en Diego García, amenazando a Irán mientras bombardea a Yemen. Dicen que Yemen no es un pueblo que pueda ser derrotado, y sin embargo Estados Unidos se está lanzando de cabeza contra él. ¿Cuál crees que será el resultado? Ya has estado allí. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Por qué Estados Unidos con Trump o cualquier otro gobierno dice, somos fuertes, lo lograremos, los venceremos? ¿No es diferente la realidad? Pepe Escobar. Bueno, tendrían que matar a unos 30 millones de yemeníes para ganar. No sé si las cifras son exactas. Según algunas fuentes, hay alrededor de 40 millones de personas viviendo en Yemen. 30 millones de ellos apoyan a Ansar Allah y a los Houthis. Esto significa, para ganar, tendrían que matar a 30 millones de personas. No hay otra manera. Ansar es como Hezbollah. Es una idea, un concepto, una fuerza espiritual. A este hay que añadir la fuerza militar y el trabajo comunitario, el trabajo social. Hemos visto muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, visitamos la autoridad del Sahat, que recoge donaciones voluntarias según la ley islámica y las distribuye entre los necesitados. No puedes matar eso nunca. Y esto está anclado al nivel nacional. La fuerza moral e interior de este pueblo, basado en una civilización antigua, es completamente incomprensible para estos payasos de Washington. Ellos solo creen en las bombas. Por cierto, cuando vimos los restos de un hospital oncológico, había una bomba estadounidense sin explotar ahí. Por supuesto que la rescatarán y les aplicarán ingeniería inversa.
También encontramos fragmentos, lo publiqué en mi canal de Telegram, con número de serie y número de contrato estadounidenses. Estas bombas están rastreadas hasta su fabricante y proveedor. Tendrán una larga lista de acusaciones contra Estados Unidos en esta guerra ilegal, no provocada y unilateral. ¿Cambiará esto la situación en Yemen? No. ¿Esto cambiará el eje de resistencia? No. Por cierto, por todas partes cuelgan retratos de Nasrallah, el líder de Hezbollah, incluso en el casco antiguo justo al lado del Zoco. Eso no cambiará. Cuando se habla del eje de resistencia, rara vez se explica cuán cercana y independientemente operan los respectivos grupos. Yemen toma sus propias decisiones. Nadie más decidió bloquear el aeropuerto de Sanaa ni disparar misiles al USS Truman. Estas son decisiones tomadas por el liderazgo político de Yemen, el Alto Consejo Político. Actúan de forma completamente diferente a, por ejemplo, Irán. Hay conexión, hay una alianza de corazones y mentes. Sí, pero las decisiones políticas y militares son autónomas. Esto demuestra un enorme grado de complejidad y madurez. Así que todos menos bárbaros, como los llama el presidente de los Estados Unidos, cuya idea de cultura viene de mar a lago. Doy por terminado mi caso. Entrevistador. Pepe, me gustaría escuchar tu evaluación de Signal Gate. ¿Qué dice la gente en Yemen sobre ello? ¿Qué significa todo esto desde tu punto de vista? En estos mensajes de texto filtrados vemos que todo es cuestión de mensajes, de encuadrar, de financiamiento de Irán, de navegación libre. ¿Cómo está reaccionando la gente en Yemen ante esto? Pepe Escobar. Se rieron. 10 minutos después de hacerse público, todo el mundo lo sabía. Los círculos diplomáticos, el servicio secreto, los líderes políticos, todos lo sabían. Y sí, respondieron cortésmente con una sonrisa yemení, la daga yambía a su lado, y básicamente dijeron, ¡qué banda de payasos! Nadie toma esto en serio. Les pregunté, ¿sois conscientes de que el imperio, según él mismo, es el más poderoso de la historia? Quiere destruirlos completamente. Dijeron, ¿y qué? ¿En serio? ¿Y qué? Porque saben que es imposible. Confían en sus capacidades, pero sobre todo en su resiliencia. Si existe una capital mundial de resistencia, esa es Sanaa. Saben que no pueden detener el genocidio en Palestina, son realistas, pero al menos están haciendo algo que nadie más está haciendo y lo están pagando con sangre yemení. En cada uno de sus discursos diarios, al-Houthi nos recuerda lo que realmente está en juego. Y por supuesto, todos tienen que pagar un precio. La venganza del imperio ya está en marcha y está empeorando. Y la gente de ahí dice, en los últimos 10 años, desde que los saudíes y los emiratíes iniciaron la guerra, han destruido 45,000 edificios, es decir, 4,500 por año. Y si eso coincide con lo que vimos con nuestros propios ojos. Yemen es naturalmente rico, por los bloqueos de las bombas y los asedios lo han empobrecido. Y todo esto proviene del régimen wahabí de Arabia Saudita, que está tratando de subyugar o anexar totalmente a Yemen. Y eso nos lleva a la siguiente crisis, la isla de Socotra,
que actualmente está siendo colonizados por los Emiratos Árabes Unidos. Los hutis no pueden hacer nada, está demasiado al sur. Los saudíes podrían hacerlo, pero no tienen tropas ahí. Pero los Emiratos están invirtiendo masivamente en la colonización. Esto es la clásica política colonial británica. Divide y vencerás. Los saudíes continúan. Los yemeníes saben todo esto. Colonización, recolonización, control impuesto, es la vida cotidiana. Así que cuando un imperio adveniticio aparece y lanza bombas, ese ni siquiera es el mayor problema para ellos. Si el CENTCOM intensifica la situación, puede arrasar regiones enteras como la provincia de Sadr. Temo por la gente de ahí. ¿Por qué los edificios residenciales y los hospitales volverán a ser atacados bajo el pretexto de que son depósitos de armas? Entrevistador: tal vez podamos hablar sobre la importancia global de todo esto, sobre las filtraciones, sobre Signal Gate. Dijeron que era incompetencia, pero un ex soldado de la FDI, ahora periodista en The Atlantic, mostró la planificación de la guerra estadounidense en tiempo real. Esto le fue transmitido a él, sin primicia alguna. Eso todo el mundo lo sabe, es un proyecto de la CIA y del MI6. eSignal fue una herramienta de la CIA desde el principio. El cuento de hadas de la aplicación más segura fue un truco publicitario. Personalmente, nunca confía en Signal, pero mis interlocutores estadounidenses sí lo hicieron, creyeron que estaban a salvo. Incorrecto, la CIA escuchó todo. Pepe Escobar: exactamente. Y las Fuerzas Armadas yemeníes dicen que estas filtraciones en realidad solo pretenden distraer la atención de los problemas militares de los Estados Unidos, especialmente de su armada y por supuesto de Israel, que está una vez más bajo presión mundial debido a su política genocida. Todo el mundo habla de una posible guerra con Irán, mientras que en Yemen hay una guerra desde hace tiempo. Toda la región está en explosión. Lo que estamos presenciando ahora es el último intento de un imperio en decadencia de asegurar su poder mediante tierra arrasada. Entrevistador: ¿cómo evalúa esta dinámica después de su viaje en medio de esta reorganización multipolar? Pepe Escobar: no puedes cambiar la mentalidad de un imperio moribundo. Deni: lo que está ocurriendo en la Casa Blanca son cambios cosméticos. El Estado profundo está dividido. Algunos quieren continuar las guerras eternas de Trump, otros quieren nuevas guerras contra Irán. Y creen seriamente que pueden derrotar a Irán, incluso decapitar a sus dirigentes. Esto es extremadamente peligroso. No tienen idea de lo que significa bloquear el estrecho de Hormuz. Irán ha apuntado 5.000 misiles a bases estadounidenses en Asia Occidental. Ellos no lo saben, ellos no leen. La guerra en Yemen es una táctica de distracción por ocultar la agenda iraní. ¿Y todavía crees que pronto habrá un acuerdo en Ucrania? Completa tontería. Los rusos nunca aceptan estas propuestas de paz, entre comillas. Todo se basa en ilusiones, clownesco, aficionado. Entrevistador: ¿y cómo ves esto la gente de Saná?
Pipe Escobar, ves el panorama más amplio. Ellos lo saben, Irán es el objetivo principal, ellos solo un objetivo secundario, pero ellos dicen lo lograremos. Es increíble lo directas, firmes y honestas que son estas personas. No se puede romper. Esta es una guerra moral, una guerra defensiva, no un ataque. Sus acciones se basan en valores morales, espirituales y humanitarios, verdadera hermandad, verdadera solidaridad. Este es el núcleo del Islam, tal como surgió en Yemen y se difundió históricamente, muy diferente de las perversiones de los wahabíes, Al-Qaeda o los talibanes. Consideramos la autoridad de Sahat como un sistema altamente técnico. Los necesitados reciben tarjetas digitales, se registran y recogen alimentos, ropa y apoyo, de manera sistemática, con dignidad y eficiencia. Se trata de estándares occidentales, pero con auténtica responsabilidad social. Y algo así ya casi no existe en Occidente, ciertamente no en los Estados Unidos, donde reina el individualismo vaquero. Ya, buena, muy buena entrevista me parece. Esto sí es cierto que dice, en absoluto. Esto es cierto. Ellos están al último, es el fin, ¿no?, de los gringos, es el fin del gran imperio gringo que se queda prácticamente terminado, ¿no?, porque ya perdieron una vez en Afganistán contra un pueblo así sin zapatos, no es de ahora. Yo soy muy confidente que esto va a pasar otra vez. No veo ningún problema, porque es completamente, es más o menos como el presidente Biden, la situación. Vamos a escuchar 9:18. Ahora vamos a otra cosa pesada. Nicole Shanahan revela: chemtrails, geoingeniería, fluoruro y glifosato. El Ministerio de Estados Unidos de Salud, AHS, bajo Robert F. Kennedy Jr., prepara investigación. Washington, abril de 2025. Nicole Shanahan, ex candidato a la vicepresidencia de Robert F. Kennedy Jr., vuelve a causar revuelo. En una entrevista muy publicitada en canal Redacted, confirmó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés, bajo el mando de Robert F. Kennedy Jr., está formando un equipo para investigar la geoingeniería y las estelas químicas. Lo que durante años fue calificado como una teoría de conspiración es ahora el foco de atención oficial del Estado. Este es el comienzo de un debate global. Shanahan dice abiertamente lo que muchos no se han atrevido a decir. La ventana de Overton para modificación del clima se ha abierto de par en par. Informa sobre los contratos existentes entre condados de Estados Unidos y empresas privadas para la siembra de nubes para aliviar las sequías, sin consentimiento ni información pública. Estas medidas se llevan a cabo bajo el pretexto de una política de protección del clima. Sin embargo, los materiales que se liberan en el proceso, por ejemplo, mediante las inyecciones de aerosoles en la atmósfera,
tendrían efectos nocivos mensurables en el aire, el agua, el suelo y en última instancia en los seres humanos. Los sistemas naturales se ven afectados negativamente por estas intervenciones. Sin control, sin transparencia, sin consentimiento público. Shanahan critica duramente el hecho de que no existe una supervisión uniforme de estas intervenciones climáticas ni a nivel federal ni estatal. Incluso si estos estados como Tennessee hubieran prohibido oficialmente la geoingeniería, el gobierno federal aún podría operar en su espacio aéreo bajo la protección de proyectos secretos. Esto es inaceptable. Es necesario que se divulgue la información y de manera exhaustiva. Pide a los fiscales generales de los estados que presenten demandas para forzar la transparencia sobre los proyectos de geoingeniería. Estelas químicas, el nuevo ARNM seguro. Shanahan establece paralelismos directos con el debate sobre las vacunas durante la pandemia de COVID. Entonces, el mensaje también era: no mires tras bambalinas, no escuchas a los críticos. Hoy vemos fue censura activa. Los medios de comunicación desempeñaron el mismo papel en el tema de la geoingeniería, desinformación a través de la trivialización, un patrón familiar. Los científicos con preguntas válidas son estigmatizados. Los paralelismos con el debate sobre la vacunación son inequívocos. Señala evidencias de Vietnam, Operación Popeye, y advertencias de expertos sobre la imprevisibilidad de las intervenciones atmosféricas, en lugar de una verdadera política medioambiental. El AHS se centra en el antisemitismo. Para muchos partidarios de la agenda MAHA, Madres contra Agendas Dañinas, es difícil entender que el HHS bajo Kennedy ahora está abordando cuestiones como el antisemitismo en las universidades estadounidenses, mientras que demandas esenciales de MAHA como la prohibición de flúor, la transparencia de las vacunas y la regulación del glifosato están en suspenso. Queremos que nuestro Departamento de Salud cuide de nuestras familias, no de las batallas ideológicas en el campus. Shanahan enfatiza que comparte esta crítica. Estoy a favor de una política de familias estadounidenses, no de guerras de poder en nuestras instituciones en política exterior. Fluoruro, glifosato y vacunas, las principales demandas de MAHA. Shanahan lo deja claro. Las preocupaciones del movimiento de madres no han desaparecido. Ella ve el bloqueo en estructuras burocráticas obsoletas. La CDC niegan al HHS acceso a datos importantes sobre vacunas. La FDA no responde a nuevos alarmantes estudios sobre el flúor y la pérdida de coeficiente intelectual en niños. La EPA sigue protegiendo al glifosato, a pesar de las miles de millones en multas contra Bayer y Monsanto y los claros vínculos con el cáncer. Ella exige el flúor, el ARNM y el glifosato deben ser analizados de inmediato. La gente tiene derecho a la verdad.
¿Qué hacer ahora? Aumentar la presión, no rendirse. A pesar de los reveses, Shanahan sigue decidido. Bobby Kennedy no puede hacerlo solo, pero podemos ayudar presionando públicamente a la USDA, la FDA, la NIH y los miembros del gabinete. Pide que se lancen campañas específicas en las redes sociales y se contacte directamente con las figuras claves del gobierno. Estás leyendo, no estás escuchando. Conclusión. El Estado debe justificarse a sí mismo, no los ciudadanos. La entrevista con Nicole Shanahan es un momento clave en el cambiante debate público. Temas que durante décadas se consideraron absurdos, las estelas químicas, el flúor, los riesgos de las vacunas, el glifosato, de repente son el foco de atención de las políticas sanitarias. Y Shanahan lo resume. No necesitamos más tranquilizantes, necesitamos respuestas ya. Ya. Pueden verlo en YouTube esto. Es un video. Se puede ver. Cloud seeding and chemtrails over America are real. Ya bien, son cosas increíbles, ¿no? Que se escuchan ahora, que todas las teorías de conspiración no son teorías, es una conspiración, ¿no? Como se puede ver. Y yo creo que esto es muy importante, que la gente se dé cuenta de esto, ¿no? Que las cosas están bien, bien mal. Ok, vamos a una música. Apartment de Everett Almond. Y ahora continuamos con el triste noticiero internacional. Ex empleado del MI6. Por eso necesitas una guerra. Alistair Crook. Las élites saben que están acabadas. La clase media europea se están empobreciendo. A la guerra se presenta como una salida. En una entrevista reciente, el ex diplomático y oficial de la inteligencia británica, Alistair Crook, advierte urgentemente sobre la dramática erosión de la estabilidad social en Europa. El orden político y económico de Occidente se está derrumbando y las élites lo saben. El sistema se está derrumbando. Crook describe un pánico creciente en los niveles superiores de las estructuras de poder occidentales. Las élites temen estar acabadas y se entiende por qué. La razón: la otrora estable clase media europea ahora se ha hundido en la pobreza. Ya no se trata de grupos marginados, sino de una mayoría de 60 a 70% que ya no puede permitirse vacaciones, comidas en restaurantes o una vida digna. Pobres por la inflación, enojados por la ignorancia. Mientras el costo de la vida aumenta y grandes sectores de la población se resignan, los gobiernos están invirtiendo miles de millones de dólares en armamento militar y proyectos geopolíticos en lugar de aliviar las dificultades sociales. Los periódicos están llenos de noticias. Sin vacaciones, sin salidas, todo es demasiado caro. Según Crook, esta brecha entre las agendas gubernamentales y las realidades de la gente está generando ira, depresión y una creciente alineación entre la población. La guerra como último recurso. Para Crook, el aspecto más peligroso de esta evolución es el reflejo de utilizar la guerra como una salida para el creciente descontento.
ven la única salida en un viejo remedio, la guerra. La gente debería unirse bajo la bandera y marchar contra un enemigo externo. Esto no es un signo de fuerza, sino una expresión de desesperación, afirma Crook. Una clase política sin respuestas recurre a medios de escalada históricamente conocidos para salvar el control y la legitimidad. ¿Quién es Alistair Crook? Alistair Crook es un empleado del Servicio de Inteligencia Exterior británico MI6 y fue durante mucho tiempo asesor de la UE en el conflicto de Oriente Medio. Es el fundador del think tank Conflicts Forum y uno de los analistas más agudos de los conflictos geopolíticos entre Occidente y Oriente. Conclusión. La advertencia de Crookes es clara. Europa está en un punto de inflexión. La población se está empobreciendo. La confianza se está desmoronando y la respuesta política consiste cada vez más en represión retórica y rearme. Pero el precio de este curso podía ser alto. Estamos en un gran problema, fue la sobria conclusión del ex diplomático. Ya también hay un video de YouTube. Esto es una entrevista también con Napolitano. Nosotros nos decimos esto ya de mucho tiempo, ¿no? Si escuchan mis programas, no hablamos de otra cosa prácticamente, de la decadencia de Europa y la desesperación de la clase media y también una situación global del capitalismo, ¿no? Que del neoliberalismo a ultranza de todo es sistémico, no es, se puede decir, de naciones, es el sistema que está acabado y se ha comprobado, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos está quebrado, ¿no? Igual que los países europeos, todos, aparte Suiza, sí, digamos, centros del lavado de dinero y así, ¿cómo se dice? Refugios, ¿no? De los miliardarios, está todo en la quiebra, ¿no? Y como explica muy bien, ¿no? La clase media empobrecida y la inflación, etcétera, ¿no? Y la absolutamente inutilidad, ¿no? De la política. Como acá en Perú es un buen ejemplo, porque Perú tiene la misma. ¿Por qué se han alineado tanto a los gringos y a los europeos? Tienen la misma enfermedad, ¿no? Siendo un país rico, siendo un país con gente joven, todo ha cambiado en nada. Igual estamos, ¿no? Todo esto es un conjunto, es importante que la gente lo sepa. Por eso que estoy acá ayudando a la gente de entender esto, que las cosas son más grandes hoy día que solo el país. 9:39, vamos escuchando a Alexandra Woodward, By the Pool.
Ya, ahora vamos a continuar con nada bueno también, pero es importante que informamos sobre qué está pasando en Israel, respectivamente en Gaza. Un trabajador de la Media Luna Roja que sobrevivió a una masacre israelí informa sobre el horror. Por Kavita Chekuru. En uno de los ataques más letales contra trabajadores de rescate en todo el mundo en años, las tropas israelíes mataron a 15 socorristas palestinos y los enterraron en una fosa común. El 30 de marzo se descubrieron los cadáveres de más de una docena de rescatistas palestinos en una fosa común en la ciudad sureña de Rafah. En una guerra que ya se considera uno de los ataques más letales contra periodistas y trabajadores humanitarios de la historia, esta masacre en la Franja de Gaza causó horror en todo el mundo. Se recuperaron los cadáveres de 13 médicos palestinos, 8 de la Media Luna Roja y 5 de la Defensa Civil Palestina y de un empleado de las Naciones Unidas. El cuerpo de un trabajador de protección civil había sido descubierto 3 días antes, elevando a 15 el número total de los trabajadores humanitarios muertos. Uno de los médicos de la Media Luna Roja, Asad al-Nasara, sigue desaparecido. Naciones Unidas habló de una política coordinada para destruir el sistema de salud en Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lo describió como el ataque más mortífero contra su personal desde 2017. La Fuerza de Defensa Civil de Gaza lo calificó como una de las masacres más atroces que jamás había presenciado. Nos disparamos directa y deliberadamente, dijo Munter Abed, el único médico sobreviviente conocido, en una entrevista con Dropside News. Su ambulancia estaba claramente marcada como vehículo médico, con las luces encendidas y la inscripción Sociedad de Media Luna Roja Palestina 101. La matrícula del vehículo era claramente visible, al igual que los uniformes de la tripulación. Entonces, ¿por qué nos dispararon directamente? Eso es la pregunta. Un video grabado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios el 30 de marzo muestra cómo se exhuman los cadáveres y se colocan en bolsas blancas para cadáveres. Uno tras otro fueron atacados, informa Jonathan Whitall, miembro del personal de OCHA en el lugar. Sus cuerpos fueron recogidos y enterrados en esta fosa común. La tumba estaba marcada por la luz de emergencia de una ambulancia. Los médicos murieron pocos días después de que Israel rompiera el alto al fuego el 18 de marzo. Desde entonces, los ataques aéreos y terrestres israelíes han matado a más de 1.200 palestinos. El ataque a Rafah del 23 de marzo fue particularmente caótico y sangriento por la población civil. Informe de testigo ocular. Temprano en la mañana de la masacre, Abed y sus colegas Mustafa Jafaya y Etz Eldin Shad fueron llamados a una casa bombardeada en el oeste de Rafah. Fuimos directamente al lugar del ataque, dijo Abed. Nuestro coche estaba claramente identificado. Las sirenas y las luces interiores y exteriores estaban encendidas. Estaba sentado en la parte trasera de la ambulancia
Cuando el vehículo fue atacado intensamente por las fuerzas israelíes, Abed se tiró al suelo. No escuché las voces de mis compañeros, solo su último aliento. Entonces oyó a unos hombres que hablaban en hebreo. Los soldados lo sacaron del coche, lo llevaron a la arena, lo torturaron y lo golpearon, le presionaron la cara contra el suelo y después lo arrojaron a una zanja, donde volvió a golpearlo. Cuando la Media Luna Roja perdió contacto con ellos, se enviaron 3 equipos de ambulancia más. Ellos también desaparecieron. Un equipo de protección civil que quería ayudar también informó la pérdida de contacto. Abed observó cómo llegaban los vehículos de defensa civil. Un soldado le disparó directamente. Luego me escondió detrás de un muro. Oí disparos. Luego siguieron horas de cautiverio con otros civiles. El lunes por la mañana vio llegar tanques, drones y vehículos y cavar un gran agujero. Enterraron todos los vehículos, los de la Media Luna Roja y de la Defensa Civil, y los cubrieron con arena. Imágenes satelitales de Al Jazeera del 23 de marzo muestran vehículos de emergencia al costado de la carretera en el oeste de Rafah a las 11 a.m., rodeados por tanques israelíes. 2 días después, la zona estaba cubierta de tierra. Los vehículos apenas eran visibles y un terraplén de tierra bloqueaba el acceso. Después de horas de abuso, Abed fue liberado después de que el Shin Bet verificara su identidad. Caminó descalzo hasta Khan Yunis. Después de toda la tortura, solo quería irme de este lugar. Él es el único sobreviviente de la masacre. Aumento del desplazamiento. El 23 de marzo la Media Luna Roja hizo varias solicitudes al ejército israelí para que permitiera a los trabajadores de rescate unirse a sus colegas, todos los cuales fueron denegadas. El acceso solo se concedió casi una semana después. Entre 18 y 23 de marzo, más de 140.000 palestinos fueron desplazados. El domingo 23, decenas de miles de personas huyeron de Rafah Occidental en circunstancias caóticas, en medio de bombardeos y órdenes de evacuación contradictorias. Los periodistas documentaron los hechos, las familias huyeron a pie con sus pertenencias a la espalda o en carretas. Muchos informaron que los civiles que huían recibieron disparos. El periodista Mustafa Jabr de Tal al-Sultan lo describió como un infierno. Fue como el día de juicio final, disparos, heridos, niños, ancianos, todos corriendo. Abed vio cómo disparaban a los niños. Una madre sostenía a su hijo muerto con un disparo en el pecho. Otra sostenía a su hija también herida de bala. Muchos no sabían nada sobre los órdenes de evacuación. Alaa Hassan, 23 años, dijo que él y sus colegas estaban rodeados por tropas israelíes cuando intentaron salir del edificio. Un compañero recibió un disparo inmediatamente. Lo atendimos como urgencia, pero no pudimos pedir ayuda. Los paramédicos fueron el blanco. En un video se puede ver a su colega Mohamed herido con sangre en el suelo y disparos y aviones audibles afuera. Llamé a la Media Luna Roja y me dijeron que los paramédicos estaban rodeados. Al final huyeron a casa de sus familiares y llevaron a Mohamed a Khan Yunis. Dejamos todo lo que teníamos.
Los civiles continuaron siendo bombardeados en los días siguientes. El 26 de marzo, los tanques israelíes dispararon contra campamentos de tiendas de campaña. Un equipo de la ONU documentó cómo civiles fueron baleados mientras intentaban escapar. Un video filmado dentro de un vehículo de la ONU muestra a una mujer herida delante del vehículo. Dos hombres corren hacia ella y les dispararon. El 27 de marzo, un equipo de OCHA encontró el cuerpo del oficial de defensa civil Anwar al-Attar. Fue mutilado. El portavoz Mahmoud Pasal declaró: nuestros vehículos fueron bombardeados. Esto confirma que algo terrible ha sucedido. El 30 de marzo, una semana después, se recuperaron los cuerpos restantes, excepto el de Asad al-Nasara. Abed dice que la última vez que lo vio con vida estaba atado y en ropa interior. Los videos de OCHA muestran vehículos de emergencia destruidos y la excavación de la fosa común. Según Basal, tenía entre 2 y 3 metros de profundidad. Uno fue decapitado, otro desnudados, al menos 20 balas alojadas en uno de los menos dañados. Un experto forense dijo a The Guardian que 5 de los cuerpos tenían múltiples agujeros de balas y uno había sido destrozado por animales, dejando poco más que un esqueleto. Una cosa atroz, ¿no?, que están haciendo estos malditos, ¿no?, del ejército israelí. Raro es que no se escucha nada en la prensa occidental sobre esto. Y detrás de esto está el ejército israelí, ¿no?, empezando todos los nazis sionistas del gobierno de Netanyahu, y no la población israelí. Son solo pocos los aliados, ¿no?, gringos, ¿no?, los grupos, digamos, no es una cuestión de judíos. Estos son malditos, no son judíos. Los judíos en general no aceptan esto que está pasando, pero el Occidente, Europa, o gran parte de Europa, de los gobiernos europeos, siempre son los gobiernos, ¿no?, que hacen esto. Obviamente el complejo industrial militar que quiere que siga esta guerra. Esto es importante por ellos, porque si no, ¿cómo van a ganar?, ¿no? Todo esto es implicado, no es tanto los israelíes como pueblo, no están detrás de esto. Yo he vivido ahí, yo lo sé esto. Pero estos malditos del gobierno estadounidense, del gobierno israelí y de los gobiernos europeos están detrás de esto porque ganan, ¿no? Así de simple es esta cosa. 9:54 minutos, yo me despido por hoy día.